Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Luis Felipe Oliveira. Luis Felipe de Oliveira es CEO de Exactly Consulting and Services, una consultora especializada con sede en Suiza, y es asesor senior para el Boston Consulting Group. Cuenta además con una destacada trayectoria en la industria de la aviación. Lideró el Consejo Internacional de Aeropuertos, AC World, como director general y CEO entre 2020 y 2024, donde aplicó su experiencia en aviación comercial. Está comprometido en el desarrollo sostenible de la aviación, impulsando el crecimiento social y económico global, colaborando con todos los actores del ecosistema aeronáutico. Su carrera comenzó en Shell Aviation, en Brasil, donde trabajó durante 12 años en América Latina, África y Europa, en roles regionales y globales. Posteriormente pasó a IATA, en Ginebra, liderando campañas relacionadas con combustible, control de tráfico aéreo y aeropuertos, colaborando con diversos gobiernos y compañías petroleras, así como proveedores de servicios en diferentes regiones del mundo. Posteriormente se unió a World Fuel Services como vicepresidenta de desarrollo de suministros para América Latina y el Caribe. Antes de su etapa en AC World, Luis Felipe lideró la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, ALTA, entre 2017 y 2020, donde llevó a cabo una reestructuración completa que fortaleció la organización, atrajo nuevos miembros y promovió el desarrollo del sector en la región. Apasionado por la aviación, Luis Felipe está especialmente comprometido con el desarrollo social y económico sostenible de la industria, fomentando la colaboración entre todos los actores del sector. Es embajador de Airlink, asesor senior en Exolum, miembro del consejo asesor de Honeywell y ocupa un puesto en consejo de Cirium. Anteriormente también fue miembro del consejo de Air Transport Asian Group entre 2020 y 2024. Felipe es ingeniero químico por la Universidad Católica del Río de Janeiro, con un posgrado en finanzas de la Universidad de Sao Paulo, un MBA por la Fundación Dom Cabral y un post-MBA por la Universidad Kellogg. Apasionado por la aviación, combina su sólida formación académica con experiencia profesional para fomentar la aviación, sostenibilidad y colaboración de la industria. Actualmente amplía sus conocimientos en la Swissborg School para perfeccionar su experiencia en consejos directivos. Y hoy viene para platicar con nosotros sobre los desafíos y proyecciones para la aviación este 2025. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. Y hoy les tenemos a un gran invitado, Luis Felipe Oliveira, CEO de Exactly Consulting and Services y además Independent Board y Advisory Board Member de varias empresas, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Felipe. Pues este 2025 pinta prometedor para la industria aérea y hoy tenemos a Felipe que nos va a comentar un poco de sus perspectivas y proyecciones para este año. Pero antes, me encantaría que nos platicaras un poco de ti, Felipe. ¿Cómo llegas, cómo es tu historia y cómo llegas al sector aéreo? Bueno, muchas gracias. Es siempre una historia muy divertida para mí poder compartir con ustedes, ¿no? Pero yo soy un apasionado por aviación. Entonces, yo soy de una ciudad muy chiquita del interior de Brasil y todos los veranos, cuando podía, ia al aeroclube de la ciudad para mirar los aviones, ¿no? Entonces, vi esas bellezas, cómo volaban, aviones chiquitos, ¿no? Y siempre me encantaba el vuelo, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad, ¿no?, de hacer el primer vuelo de mi vida con un avión chiquito, un avión de entrenamiento. Y para mí fue una oportunidad enorme ver mi ciudad de arriba y ver este sueño que quería realizar, ¿no? Como los cursos de aviación siempre fueron muy caros, ¿no? Es siempre una inversión muy grande. Al final yo no pude ser piloto de aviación, pero con mi carrera como ingeniero químico, fui trabajar en una empresa, fui trabajar en Shell, la petrolera, y desde el principio en aviación. Entonces manejé la parte de combustibles de compañías aéreas chiquitas, aeroclubes, lubricantes, hasta llegar a grandes compañías aéreas mundiales como KLM, como Air France y ahí por adelante, ¿no? Entonces, hizo con que yo comenzase con combustibles, pero fuera la aviación, y a partir de ahí tú ya conoces, ¿no? Fue IATA, fue ALTA, y foi finalmente ACI. Então, 32, 33 anos já em aviação, trabalhando com o ecossistema, conhecendo bastante da indústria e sempre um apaixonado por essa indústria que é uma maravilha, que tanto genera benefícios a las comunidades que nós outros servimos. Así es, oye, pues como
como todas las historias, ¿no? Inician casi desde chiquito, Felipe, con esa fascinación por los aviones y por el vuelo y cómo nos va llevando a diferentes áreas. Inicialmente llegas al área de combustibles, pero has tenido una trayectoria bastante interesante, como ahorita comentabas. Has colaborado no nada más en temas de combustibles con diferentes aerolíneas, sino también desde IATA, que estuviste en temas precisamente de Head of Fuels en ALTA, como director de ALTA, que es la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, y a SeaWorld, lo que te ha dado una experiencia única sobre esta industria. Platícanos un poco lo que ha sido estar en estas organizaciones. Mira, son organizaciones fenomenales, ¿no? Yo creo que todo el conocimiento adquirido, creo que viene mucho de las bases, ¿no? De mi universidad, de Shell, que es una empresa que inverte mucho en el capital humano, ¿no? Entonces, los cursos, la oportunidad de viajar y conocer el mundo con Shell, la oportunidad de cada 2 años estar haciendo una nueva posición y también siendo promovido a hacer cosas mayores y siempre haciendo, cada vez buscando hacer lo mejor, ¿no? Y eso hace con que la vida te prepara para conseguir, digamos, poder a buscar nuevos retos para ti. Entonces, cuando yo decidí salir de Shell, yo estaba viviendo en Holanda y fui a vivir en Suiza, donde vivo hoy, para trabajar en IATA, ¿no? Entonces, el conocimiento adquirido me generó que yo podría hacer un cargo que era completamente diferente de lo que yo hacía antes, ¿no? Y yo me acuerdo en las entrevistas en IATA que yo decía, mira, pero yo sé vender combustible y aquí yo tengo que ser, digamos, un advocacy, tengo que ser Claro. una persona, un interlocutor entre las empresas de combustible, entre los gobiernos, entre las aerolíneas. Y me acuerdo hasta hoy, ¿no? Que el headhunter, ¿no? Que fue el responsable por la contratación, me decía, Felipe, lo que tú tienes que hacer, ahora tú tienes que vender ideas y no más vender combustibles. Entonces fue un cambio muy fuerte y a partir de ahí sí comencé a trabajar mucho en esa parte de relaciones gubernamentales, esa parte de relacionarme con gobiernos y eso todo fue generando un crecimiento y una importancia muy grande en estar más en contacto con la industria, en conocer más esa belleza de industria que tenemos de otras partes, de otras formas y también conocer mucha gente importante, ¿no? Que son mis, digamos, muchos de ellos mis mentores, ¿no? De mi carrera y que me ayudaron entonces a desarrollar. Y ahí llegar a Alta como el líder de Alta, manejando una asociación extremadamente importante, especialmente en el contexto de América Latina, y poder con Alta traer varios miembros de Estados Unidos, poder traer varios miembros de Europa para ser parte de esa asociación que también son importantes en el desarrollo económico y social de la región, fueron extremadamente importantes. Y a partir de ahí, ACI, ¿no? Manejar los aeropuertos, yo imagino que no hay una división entre aerolíneas y aeropuertos, yo imagino que nosotros en conjunto tenemos que buscar servir mejor y al final mucho más, tenemos un ecosistema que va desde el ground handling, que va desde el combustible, que va a los gobiernos, que va a los aeropuertos, las aerolíneas, que hacen con que todo el desarrollo económico que esa industria proporciona. Entonces, con esta visión, yo lideré ACI por los últimos 5 años y, por supuesto, ¿no? Con el gran reto de tener el COVID ahí Sí. para manejar y liderar la industria de una manera global durante ese difícil momento de la historia. Fíjate qué interesante, porque te tocó la transición de Alta hacia SeaWorld cuando fue precisamente el COVID, ¿no? Y enfrentar un desafío en el que tú estabas precisamente viniendo de una área de aerolíneas y de un representante de las aerolíneas, viendo ahora sí qué les duele, conocer todo y llegar a la parte de aeropuertos y también ver cuál es su dolor durante esta situación. Yo creo que fue una situación para la que todos, nadie pensábamos ni esperábamos, obviamente, que fuera a durar tanto tiempo, pero creo que el haber tenido ese bagaje, esa experiencia que tuviste, obviamente, anteriormente, fue lo que en un momento dado te pudo llevar a afrontar de una manera diferente esta situación, ¿no?
No, y exatamente o que passou, não? Porque basicamente chegar a uma associação nova, a uma posição nova, com todos os questionamentos de este senhor veio de uma aerolínea, este senhor tem a visão da aerolínea, e ter que me adaptar, não, a esta visão de los aeropuertos, entender realmente qual é a dificuldade de los aeropuertos, qual é a dificuldade das aerolíneas, em um momento onde todos estavam em dificuldade, foi um aprendizado, digamos, muito grande, pero foi muito complicado, muito difícil, muito penoso em termos del custo personal para poder manejar uma situação como esta. Pero foi Claro. fenomenal. Creo que os resultados de hoje se pode dizer no, que el desarrollo de la industria que passou por um momento de pior momento de sua história e creio que ser parte desta história para mim foi muito interessante e me agregou muito como persona e me agregou muito como profissional também. Mucho aprendizaje, ¿no? Exacto. Sí. Oye, y con esta vasta experiencia que tienes, Felipe, me llama mucho la atención porque, pues, no nada más el COVID, seguramente habrás encontrado algún otro, cambio significativo que has observado en la industria o reto a los que te has enfrentado a lo largo de esta gran trayectoria. Platícanos un poco sobre eso, ¿no? Mira, al principio el gran tema era cómo vamos que los aeropuertos del mundo para la gente pueda volar de nuevo, ¿no? Y uno Claro. de los aprendizados muy importantes fue que no hay una estructura global que decide o que define los temas de aviación en el mundo. Tenemos la OASI, que fue muy importante durante el tema, pero los países, dependiendo de sus visiones, dependiendo de sus problemas, ayudan de una manera muy distinta en relación a cómo hacer esa abertura de la aviación a los países. Hoy creo que sin duda muchos gobernantes podrían hacer de una forma distinta y entender que el impacto que generó este confinamiento, el impacto que generó tratar a aviación como simplesmente un diseminador del virus y no como una oportunidad de traer y de llevar familias, de reencontrar familias, de hacer el cargo para llevar las vacunas y para llevar alimentos y para llevar la esperanza a esta gente, creo que hoy podría ser un poco distinto. E espero que, sem dúvida, o que aprendemos com esta pandemia nos ajude quizás que no futuro, que ojalá não tenhamos outra pandemia, pero que tenhamos a oportunidade de utilizar a experiência do passado para poder melhor manejar crises futuras. E creio que esse foi um grande tema que nós discutimos durante muito tempo na abertura dos países, na discussão com os países de como podemos tratar melhor, como podemos melhor manejar os temas de saúde em um aeroporto, os temas de imigração em um aeroporto, que vão ser benefício para o resto da história da aviação. Então, aprendemos muito, tivemos muitas dificuldades, mas creio que foi um aprendizado que quizás nos ajude a enfrentar melhor as barreiras futuras e, por supuesto, acelerar certos processos de mejoras continuas en infraestructura, mejoras continuas en tecnología, para que podamos mejor manejar una situación como esta con un touchless approach, que es más o menos toque y más utilizar la tecnología como biometría, como face reconocimiento facial y otros, que eso nos ayuda a mejorar el proceso, acelerar el proceso y reducir el contacto físico que tenemos en el aeropuerto. Y además, por supuesto, las reglas y las oportunidades de poder implementar en aeropuertos programas de health o de seguridad de salud para que podamos entonces tener un aeropuerto como una parte segura del viaje en este ecosistema que tenemos, que es el ecosistema de aviación. Fíjate qué interesante todo lo que comentas, porque creo que sí fue un momento en el que tuvimos que darle acelerador a muchas tecnologías que a lo mejor se estaban desarrollando y que tuvimos que implementar y que por como antes del touchless, ¿no? La biometría, el reconocimiento facial, y creo que eso es a donde va encaminado este 2025. Y es un poco de lo que quería platicar también contigo. ¿Cuáles son los principales desafíos
o retos que enfrentan los aeropuertos para este 2025? ¿Qué es lo que tú ves, ¿no? Con tu experiencia. Hay mucho que mirar en los aeropuertos, porque los aeropuertos son distintos en relación a sus tamaños, en relación a las comunidades que sirven, en relación a sus presupuestos también, de lo que pueden invertir o no. Pero sí, más que nunca, los procedimientos que mejoran la experiencia del pasajero, donde la tecnología los ayuda a implementar y ayuda a cambiar esta rutina de mejor pasar por un aeropuerto de una manera más eficiente, de una manera más tranquila, digamos, que tú como pasajero te sientas mejor, son cosas que van a mejorar. Hay también un interés muy grande de que el servicio al cliente, el servicio al pasajero, sea algo que también continuamos a mejorar continuamente en el futuro. Al final, yo siempre decía en mis speeches, en mis viajes, não há um aeroporto sem uma aerolínea, não há uma aerolínea sem um aeropuerto, pero não há indústria sem que não tenhamos o cliente, ¿no? Entonces, a visão de buscar uma melhora contínua a este processo, creio que é uma coisa que vai continuar. E a tecnologia e o uso melhor de los recursos humanos, digamos, que sirven en un aeropuerto, vão continuar melhorando. Então, a tecnologia reemplaza certos trabajos del aeropuerto, pero el human touch, el contacto humano, va a continuar siendo extremadamente eficiente y fundamental para el desarrollo de la industria. Por supuesto, tenemos también el reto de medio ambiente, cómo podemos continuar creciendo, reduciendo nuestras emisiones, reduciendo nuestro carbon footprint, entonces nuestra pegada de carbono en el mundo. Eso sí es muy importante porque la industria sí es un productor, genera emisiones de carbono, pero sí tiene trabajado muy fuerte para reducirla y tanto aerolíneas como aeropuertos, como toda la comunidad, tiene trabajado muy fuerte para que esto sea alcanzado. Y claro, no podemos dejar de hablar de cómo vamos a atraer más personas para trabajar en esta industria maravillosa, cómo podemos atraer los jóvenes para poder entender y poder trabajar en esa industria que es extremadamente importante para el mundo. Claro. Fíjate, de lo que comentas me parece muy interesante porque estás hablando de temas de sustentabilidad, de huella de carbono, de algo que lo tenemos ahorita, como bien dices, ya impreso en el ADN del sector aeronáutico, ¿no? De la aviación. Tenemos que hacer una mejora en eso. Quisiera regresar a ese punto más tarde, pero me gustaría también algo que comentaste sobre que no hay aeropuerto sin aerolínea, ni aerolínea sin aeropuerto, y que todo el punto clave es precisamente, somos una industria de servicio, y el servicio es precisamente para pasajeros, carga, etcétera. Entonces, con esto que comentamos, Felipe, ¿qué regiones ves tú que están mostrando el mayor potencial de crecimiento precisamente en este enfoque para aerolíneas y para aeropuertos? Digo, tú con tu visión has estado en Latinoamérica, conoces perfectamente a nuestra región, pero también conoces todas las regiones del mundo. Entonces, ¿hacia dónde ves que hay este mayor crecimiento? Es muy interesante que el centro de desarrollo de la aviación va cambiando de acuerdo con la historia, ¿no? Y por supuesto, el gran crecimiento viene de Asia, ¿no? Yo estuve a pocas semanas en India y año pasado fui muchas veces a China, fui muchas veces a Singapur, a Corea, a otros países de la región. Y esta región va a representar basicamente 50% del tráfico aéreo del mundo en más algunos años, digamos 15, 20 años, donde se espera que China ocupe el primer puesto a partir de 2035, entre 2035 y 2040. Wow. India sea realmente muy fuerte en el tercer puesto. India debe crecer 500% en los próximos 30 años, el mayor crecimiento de la aviación. Imagina que si un ciudadano indiano viaja uma vez a cada 2 anos, nós temos 750 milhões de viajeros que se entram no sistema. Então, tu vas à Índia e tu ves a aviação em ebulição. As principais aerolíneas de allá recebem uma aeronave por semana, há aeroportos em construção, aeroportos em expansão, é uma coisa muito forte, não? E não necessitamos ir muito lejos, não? Temos
Indonesia, creciendo mucho, una población muy grande, una cantidad de islas enorme donde la aviación es un factor fundamental. Tailandia, Filipinas, Vietnam y otros países de la región que realmente van a ser el gran crecimiento del futuro. Y esos países van a figurar sin duda en los próximos 20 y 30 años entre los 10 primeros países del mundo en términos de cantidad de vuelos, en términos de aviación. Hay también regiones del mundo que son extremadamente importantes para la aviación. Nosotros tenemos a la América Latina una conectividad ainda muy baja, principalmente intra-América Latina, ¿no? Nosotros como latinos nos encanta viajar a Estados Unidos, pero muchas veces no conocemos nuestro propio país o no conocemos Claro. el país vecino, porque básicamente no tenemos esa conectividad de poder viajar. Tenemos compañías que realmente buscan conectividad intrarregional como Copa, pero tenemos muchas otras que ainda hay que mejorar mucho en términos de la comunidad regional, a conectividad regional. Y eso también nos transforma en un potencial muy grande de crecimiento en América Latina, porque tenemos potencial como población y como países y como bellezas naturales para el turismo, Claro. que también es una parte fundamental del crecimiento de la aviación. Y por supuesto África, que es una grande oportunidad, ya que 15% de la población global está en África y solamente 2% de la aviación global. Entonces África también tiene un factor muy importante. El Medio Oriente cada vez más demostrando su poder y por supuesto va a haber una posible reducción del crecimiento o un crecimiento más bajo en los países más desarrollados como Europa y como Estados Unidos. No que vamos a dejar de crecer, pero van a crecer menos y por supuesto otros países del mundo toman las posiciones de esos países, ¿no? Entonces tenemos una dinámica muy interesante. La aviación en 20 años más va a ser muy distinta de la aviación que tenemos hoy. El centro de la aviación del mundo sí, sin duda, se mueve más para Asia. Oye, me parece súper interesante esto que estás comentando, digo, y a lo mejor lo entendemos, pero me gustaría que lo explicáramos un poco para nuestros tripulantes que nos escuchan, porque, como dices, va a haber un crecimiento de un 500% en India, pero esto se debe a que gente va a empezar a volar, ¿no? Va a mirar a la aviación. No quiere decir que Estados Unidos o como Europa, como bien señalas, no viaje, sino que son países que ya tienen ahorita un alto porcentaje de personas que vuelan a comparación de estas otras naciones, ¿no? Y por eso es que el crecimiento va como a explotar. Exactamente. Un europeo en media, creo que, yo no tengo los números exactos, pero viaja más de 2 veces por año en promedio. Un americano, Así más o es, menos la misma cosa. Un latino viaja 0,5 y 0,6. Un así es. asiático, às vezes, mucho menos que eso. Entonces, el potencial de crecimiento en línea con el crecimiento poblacional, en línea con las mejoras económicas que surgen en esos países, realmente va a ser un boom de aviación, no solamente doméstico en un país como India, que es un país grande, pero también internacional de esos, digamos, ciudadanos visitando sus diásporas visitando a ellos. Eso genera con que eso genera un crecimiento muy grande de la aviación en esos determinados países. O que é importante dizer é que um outro exemplo que eu sempre utilizo é para ir de Paris a Ginebra, onde vivo eu, tu podes ir de trem, tu podes ir de ônibus ou podes ir de avião e tu tens as três opções de transporte. Pero para ir de Bogotá em Colômbia, de Bogotá a Medellín, que é basicamente 1 hora de vuelo, a mesma distância de vuelo, a segunda opção é ir de carretera, que vai te tardar 12 horas de ônibus ou 8 9 horas de auto. Então, as dificuldades de estos países de poder transpassar alguns los obstáculos que temos de uma maneira de uma cordillera ou de um rio, como a Amazônia, ou de las próprias distâncias de nossos países, não? Hacen com que se torne muito difícil que a aviação não seja solamente um fator de generar turismo, generar negócios, é uma necessidade das populações Claro. para poder viajar. E isso passa muito em Índia, isso passa muito em China, isso passa em Indonésia, isso passa em Brasil, isso passa em México. Então, vários países realmente necessitam da aviação para o desenvolvimento e para para suas populações que podem viver um pouco melhor, podem ter atenção à medicina, podem ter atenção a doutores e outras coisas mais, que é diferente em países mais desenvolvidos
como los países europeos y como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, creo que tenemos esta parte que es fundamental, dizer, la aviación no es un lujo para nuestros países, la aviación es una necesidad. Fíjate, destacas un punto bien interesante, ¿no? Cómo los países han visualizado esta conectividad, pero ni siquiera temas de turísticos, sino temas de necesidad de la propia economía o el desarrollo social, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un ejemplo podría ser, yo lo puedo comparar como, ahorita como comentaste con Colombia, pero con México, o sea, en Estados Unidos creo que hay más de 22,000 aeropuertos y en México tenemos 81 aeropuertos, 82 aeropuertos. Entonces, falta esta conectividad regional, ¿no? O sea, hay ciudades en mi mismo estado, en Chihuahua, que para llegar por vía terrestre son más de 14 horas. A lo mejor en un avión, pues es más sencillo, un pequeño avión podemos llegar en una hora, hora y media, pero de manera terrestre por la orografía lo complica mucho, ¿no? Entonces, ¿será que tenemos también algunos países, especialmente en Latinoamérica, voltear a ver a esta aviación regional como factor detonante de desarrollo? Sin duda alguna, ¿no? Creo que uno de los puntos, principalmente cuando yo estaba en alta, yo miraba mucho la parte de la conectividad, ¿no? O que necesitamos es que nuestra gente empiece a volar, ¿no? Y si tú no tienes opción y tú tienes que andar en un autobús o de una carretera 14 horas para llegar a tu aeropuerto más cerca, tú no vas a estar con la propensión a volar. Entonces, Claro. ese desarrollo de los aeropuertos, ese desarrollo de la generación de compañías aéreas regionales o de compañías aéreas de bajo coste o compañías aéreas de legacy carriers que nos ayudan a fomentar la aviación en un país, realmente son extremadamente importantes. Entonces, conectar diversas ciudades que muchas veces tienen un poder económico para volar, para que essas pessoas empiecem a utilizar o avião é extremamente importante, não? E fazer com que isso genere não solamente o benefício de estas pessoas poderem viajar mais rápido, pero também o benefício de generar com que as pessoas para poder visitar esse sítio também possam chegar mais rápido. Só para ter uma ideia, a economia global, 10% da economia global está de uma certa forma ligada ao turismo, à aviação, a la industria de hoteles, de industria de alquileres de automóviles y otros, ¿no? Entonces, 10% del Producto Interno Mundial. En México creo que incluso es un poco más elevado por los centros turísticos que tienen, pero imagina el potencial que donde puede llegar, como por ejemplo España, 25% de su economía es Sí. relacionada al turismo. Y ahí se ve la capilaridad de los aeropuertos en España es muy buena, entonces mejorando la capilaridad de los aeropuertos, mejorando la conectividad aérea, es muy importante para que se generen los beneficios económicos sociales y que traen a esta gente a poder a trabajar en nuestros medios, poder a trabajar, tener la oportunidad de crecer y desarrollar sus carreras en un mercado no solo de aviación, como también de otras empresas o otros negocios que son cerca de ese ecosistema que yo considero extremadamente importante. Claro. Y en este sentido, Felipe, ¿qué tendencias consideras que definirán a la aviación este año, hablando de innovaciones tecnológicas o qué está transformando a la industria aeroportuaria? ¿Qué crees que podremos ver implementado más o de una manera más eficaz? Mira, es muy difícil decir lo que va a pasar este año, porque lo que va a pasar este año es una continuidad de lo que está pasando en los otros años, que es la inversión en tecnología, la inversión en, digamos, biometría, reconocimiento facial. Hay muchas discusiones como el artificial intelligence, la inteligencia artificial va a apoyar esos sistemas, como el machine learning, el aprendizado de la maquinería va a poder apoyar en términos de, digamos, oportunidades de trabajo que generan, que tienen una repetición muy continua de sus trabajos, ¿no? Entonces, hay una inversión muy fuerte y hay una inversión muy fuerte ¿para qué? Para que tengamos esa visión más relacionada al pasajero. Entonces, tenemos el pasajero y si tú imaginas que un viaje es un viaje del momento que tú sales de tu casa
tu agarras un Uber o un taxi o tu propio auto, tu vas al aeropuerto, tu haces un check-in, tu pasas por una migración, tu agarras una aerolínea, tu vuelas al otro lado del mundo, al otro país o alguna cosa así, tu agarras un otro taxi, tu vas a un hotel y tú haces ese trayecto en reverso. Essa tecnologia tem que em um determinado momento conectar-se. Para mi visión a largo plazo, no hace sentido que tú tienes que ir a un aeropuerto, hacer un check-in, pasar por una inmigración, pasar por esto, pasar por aquello, llegar al otro país, pasar por una inmigración, ir a un hotel, hacer un check-in. Si tú analizas cuánto tiempo tú pierdes en una cadena de viaje y cuántas oportunidades de negocio se pierden por esa pérdida de tiempo, Claro. creo que a tecnologia hoje vai caminhar para que esses processos sejam mais rápidos. E não estou dizendo que é 2025, mas isso é um processo que não pode terminar. Tem que continuar melhorando para que tenhamos melhores condições para viajar, melhores oportunidades para que a gente aproveite o viaje e, de uma certa forma, genere os benefícios econômicos a toda essa cadeia de empresas que fazem parte do ecossistema da aviação. Com isso, generando empleos, com isso, generando oportunidades de desenvolvimento a pessoas, a países, a comunidades, não? Então, creio que esse é o grande reto, não? Como fazer com que a tecnologia continue nos apoiando a melhora dos processos, a melhora dos sistemas, para que nós podemos volar mais tranquilos, com segurança aos países, com segurança à indústria aérea e assim por diante. Que nos facilite todo el proceso, ¿no? A grandes rasgos, o sea, como decías ahorita, nos acorte ese tiempo en cada proceso, que sea un proceso hecho desde un inicio, por ejemplo. Exatamente. Que tu cara passe a ser tu pasaporte de la salida de tu casa a chegada del hotel del otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo estas tecnologías van realmente empezar a ser implementadas? ¿Cómo los gobiernos van a empezar a adoptar esas tecnologías? Creo que eso es muy importante. Por supuesto, la seguridad es muy importante y eso tenemos que mantener siempre como primera oportunidad, primera cosa de nuestro negocio, ¿no? Pero ¿cómo podemos apoyar para que esos procesos ayuden, para que nosotros podamos entrar a un aeropuerto y seamos reconocidos, ¿no? Somos viajeros frecuentes, somos pasajeros de hoteles frecuentes, pero muchas veces nadie te reconoce, nadie te considera en un proceso como este, ¿no? Entonces, ¿cómo minimizar el riesgo aumentando la productividad, digamos, de la industria con estas tecnologías que te ayudan a entender quién es el cliente, quién estás tratando y cuál es el potencial que esse cliente vai poder generar a tus negócios em su viaje como um todo, não solamente o processo aerolínea, o processo aeropuerto, o processo hotel. Creo que há muito que podemos fazer em incorporar essas tecnologias para que tenhamos uma experiência de passageiro melhor. E é claro, um passageiro que é melhor tratado, ele tende a viajar mais, ele vai ter uma tendência a gastar mais em Claro. duty free, em restaurante e outras coisas mais, não? Então, é uma sequência que genera benefícios econômicos em toda a cadeia. Y ahorita mencionaste un punto importante, lo de la inteligencia artificial. Creo que es algo que también viene, digo, mucho en todos los aspectos de la vida y que sin duda va a llegar a ser un parteaguas para la industria tanto de aerolíneas como aeropuertos y sobre todo a lo mejor en temas de seguridad, ¿no? Va a ser como un gran aliado. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en esta gestión aeroportuaria que estamos comentando? Mira, em várias áreas, não? Creio que a inteligência artificial ela tem que entender e conhecer o processo para poder hacerlo melhor ou por melhorar os processos, não? Então, imagínate que há processos em um aeroporto que são bastante, digamos, operacionais, não? Como a inteligência artificial pode reconhecer uma equipaje ou pode auxiliar em um processo de que essas equipagens vão ser melhor direcionadas porque já tem mais ou menos o conhecimento de como vai ser isso basado en el input que é gerado por essas imagens ou por esses inputs que são generados ao machine learning ou o processo de que a máquina entenda como ser melhor. Como podemos coordenar o manejo de pessoas dentro de um aeroporto, não? Como a inteligência artificial nos ajuda a movimentar essas pessoas, a utilizar os sistemas de ar-condicionado, de escaleras e outros,
de una forma que nos ayude a reducir el consumo de energía, que nos ayude a mejorar la experiencia del pasajero de una cierta forma también, ¿no? La parte de seguridad, muy importante, la parte de inmigración. Entonces, Claro. hay varias cosas que realmente pueden mejorar y el proceso ese también de que tú haces un check-in y tú haces el check-in ya con tu cara y a partir de ahí tú no necesitas cada momento del proceso tú utilizar tu pasaporte. Entonces, tu cara o tu manejo dentro de un aeropuerto pasa a ser más o menos monitoreado y direccionado por inteligencia artificial con inputs que van a hacer con que tú puedas consumir, pueda utilizar un restaurante para comprar un free shop o otras cosas más, ¿no? Y además de esto, por supuesto, toda la parte tecnológica dentro de un avión, la data que tienes, todo el proceso tecnológico de la parte de Air Traffic Control, cómo se puede mejorar, ¿no?, los procesos Claro. de alocación de gates, alocación de la aerolínea en un determinado parte del aeropuerto, de entender cuánta gente está bajando, de entender cuál es el proceso más eficiente para eso. Entonces, esos conceptos de mejoras continuas de los procesos, creo que la inteligencia artificial va a ser fundamental en términos de apoyar a mejorar esos procesos de una manera más eficiente. Por supuesto, el sistema aprende con lo que existe hoy. Entonces, si tenemos fallas hoy, temos que ir mejorando los procesos para que a inteligencia artificial pueda en un determinado momento nos apoyar y reemplazar algunas actividades más eficientes y más efectivas do que son hoy. Más do que nunca, tenemos que reducir costos de construcción, tenemos que reducir costos de energía, tenemos que mejor aprovechar nuestro espacio aéreo, tenemos que mejor aprovechar las pistas de aterrizaje, de despegue, temos que melhor trasladar isto a que essa aerolínea chegue mais cerca e mais rápida a sua porta de embarque ou desembarque. Isso faz com que esses sistemas vão generar, mais uma vez, uma melhoria à condição, ao passageiro que vai ter um melhor Claro. serviço. Fíjate, me parece súper interesante todo lo que estás comentando, porque realmente va a abarcar muchísimos puntos, o sea, la implementación y todo enfocado o con miras a eficientar los procesos, que es lo que hemos estado comentando, porque ahora sí que el tiempo es dinero, ¿no? Si reducimos estos tiempos, también eficientamos los slots, eficientamos, como dices, los gates, o sea, obviamente sin descuidar ni seguridad ni Exato. la atención al pasajero, creo que se traduce en esto, ¿no? En una operación muchísimo más eficiente y con miras a una mejor operación, ¿no? Más E mais, não, se ágil. continuamos a Ajá. falar sobre isso, você pode ir muito mais em termos da atenção ao cliente, como uma aerolínea pode já resolver o problema de um voo retrasado, que com inteligência artificial já hace a alocação de todo. São coisas que já estão, já existem em alguns motivos, mas como vamos melhorar e implementar esses sistemas de uma maneira mais eficiente, não? Então, já começa a se notar que há um cambio. Cuando tú tienes un vuelo atrasado, tú ya automáticamente recibes un mensaje, tú necesitas hablar con una persona muchas veces, tú ya tienes mucho ya de la inteligencia artificial resolviendo los problemas por ti, al contrario de un momento que tú tenías que ir a una cola, resolver el problema para que pudiera ser alocado en otro avión o en otro hotel, un hotel o alguna cosa así. Entonces, esses temas vão realmente cambiar muito e isso vai melhorar muito a experiência do passageiro, quando Claro. nós tivermos a confiança também de utilizar esses sistemas e entender que eles funcionam bem, não? Sí, correcto. Felipe, pasando al tema o volviendo al tema que comentábamos ahorita un poco de la sustentabilidad, que creo que es muy importante y aparte tienes un amplio conocimiento, quisiera tocar también el punto de los combustibles que estuvimos mencionando al inicio del episodio. Platícanos un poco, por favor, qué avances se han logrado en esta implementación del SAF, cómo ves que ha habido el crecimiento de este combustible sostenible de aviación.
El combustible sigue siendo el costo más elevado de una aerolínea, ¿no? Así Dependiendo del es. país, puede ir de 30, 25, 30, hasta 40%, dependiendo de los impuestos y tasas, ¿no? Entonces, es una parte crucial de una aerolínea poder ter su posibilidad de poder volar y de poder incluso ser exitosa o no en términos de sus resultados financieros, ¿no? El SAF es una realidad. La tecnología ya existe. El problema es que Ujú, es extremadamente caro. Hoy el claro. SAF cuesta más o menos 3, 4 veces más que un combustible tradicional. Entonces, mi visión al respecto del desarrollo de la industria del SAF, tenemos que tener una mezcla de acciones gubernamentales, de acciones de la aerolínea y de acciones de investidores privados, ¿no? Entonces, para que tengamos una producción, yo siempre digo, tiene que tener el supply y el demand. Tú tienes que tener la Ujú, producción para que la gente pueda consumir y para que eso sea en teoría se maneje el precio. Si no hay producción y hay una demanda muy grande, el precio se incrementa mucho y las tecnologías no auxilian para que nosotros consigamos reducir ese precio. Entonces, el SAF para mí es una mezcla entre los gobiernos tienen que quizás tener algún mandato de consumo, tem que ter algum subsídio, algum incentivo, digamos, para o ujú. consumo, para que consiga se reduzir um pouco o preço e tenha que haver as empresas que vão fazer a inversão em la produção deste SAF. Então, se tu tienes esses três pontos, vai conseguir generar a produção a um preço mais razonável. Isso vai fazer com que a produção aumente, e isso vai fazer com que em alguns anos o supply and demand se equalize e os preços se tornem, digamos, mais acessíveis, não? O que temos hoje é uma dificuldade muito grande para que a gente realmente invierta em sustainable aviation fuels, não? Tiene, por Claro. exemplo, mandatos em las regiones como Europa, em Estados Unidos tem mandatos com incentivos, e hoje mesmo com essas duas regiões que são extremamente importantes, nós seguimos abaixo de 1% do consumo global de Sustainable Aviation Fuels. Então, há que buscar um incentivo à produção, há que buscar um incentivo para que o supply e demand seja realmente se haga um match, se haga uma conexão entre o supply e o demand para que se pueda entonces tener esta generación. Si miramos los aviones que están, por ejemplo, en orden, esos aviones todos van a consumir jet o Sustainable Aviation Fuels, o querosene de Ujú. aviación o Sustainable Aviation Fuels. Entonces, tenemos un backlog de más o menos 15,000, 20,000 aviones hasta 2035 y esos aviones van a volar con nosotros hasta 2050, 2055. Entonces, las políticas de SAF son extremadamente importantes para la sustentabilidad de la industria, pero hay que haber ese triângulo de inversiones y de apoyo para que se tenga realmente la producción que necesitamos. ¿Es una Claro. realidad? Sí. ¿Estamos un poco lejos donde debemos llegar? Sí, pero yo estoy seguro que sí, que vamos a buscar y vamos a llegar ahí. Sin duda, tendrán un mayor impacto, precisamente el papel que juegan las políticas que puedan generar estos gobiernos, ¿no? Para impulsar este desarrollo de los SAF, como bien comentas, pero no nada más eso, porque finalmente estas políticas que se generen van a impulsar temas de sustentabilidad. Digo que muchos ya lo están haciendo, pero que van encaminadas a la misma meta que tenemos para llegar a 2050 a ser net zero, ¿no? Exactamente, exactamente. Y realmente tener el mundo todo buscando el mismo objetivo, considerando, por supuesto, las beneficios y las dificultades que cada país o que cada región tiene. Hablando de este tema de políticas, que me parece muy interesante, Felipe, ¿qué políticas faltan o qué políticas son necesarias para desarrollar el impulso de la aviación a corto y mediano plazo, incluyendo tal vez el tema de toda la nueva hélice que se está desarrollando del Advanced Air Mobility, de los vertipuertos, que vemos que es algo que está ya latente, que tiene mucho
avanza en algunos países, otros vamos todavía un poco en pañales, pero ¿qué políticas crees tú que sean necesarias poder impulsar para poder exponenciar el crecimiento y desarrollo de la aviación? Creo que aún somos vistos como aviación como un mercado de lujo, ¿no? Ujú. Desafortunadamente, con todo el crecimiento que tuvimos, con la cantidad de pasajeros que transportamos, llegando, de acuerdo con los datos de ACI, más o menos 9.000 millones, 9 billion passengers en el año de 2024, con perspectivas de que este número sea 2 veces más hasta 2042 y 2,5 veces más hasta 2052, tenemos que ese mercado debe ser tratado de una forma más eficiente. Somos un mercado súper regulado, entonces, como dices Sí. muy bien, tenemos nuevas tecnologías llegando, pero todo tiene que ser aprobado, regulado de una cierta forma. Tenemos todo el concepto que aviación tiene que ser muy segura y eso va a tener que continuar siendo, pero o que não podemos é continuar pagando impostos, o que não podemos é continuar subsidiando outras indústrias, como passa em Europa, por exemplo, onde a indústria aérea subsidia a los trenes, ¿no? Claro. Y al momento que también los trenes tampoco son más eficientes energéticamente que un vuelo de avión. Tenemos que en América Latina tenemos una carga muy grande de impuestos al combustible, tenemos una carga muy grande de impuestos a toda la industria, ¿no? Entonces, creo que los gobiernos tienen que entender que la aviación agregada a todo que ela proporciona a nível mundial, a um mundo globalizado, ela deveria ser tratada de uma maneira mais distinta e mais eficiente. Nós somos penalizados no mundo por el tema ambiental, por la pegada de carbono, pero nós que representamos 10% da economia mundial, somos mais ou menos 2% da pegada de carbono global. Así es. Solamente com a pérdida de comida no mundo, generamos 6% de pegada de carbono. ¿Y dónde esta comida es desperdiciada? En los países ricos. Entonces, ¿cuánto podríamos agregar a los países más pobres con políticas que realmente pudiesen ayudar a realmente atacar los problemas de una forma y no atacar los problemas de una manera más política, donde realmente se usa la aviación como una pantalla o un algo fácil para poder dizer, mira, aviación es para los ricos, aviación es para esto, y no utilizar la aviación como realmente el medio de transporte que genera tantos beneficios a la gente que nos sirve. Entonces, políticas globales, políticas regionales de apoyo a la aviación, creo que son cosas extremadamente importantes para el futuro. Yo creo que son de los retos que vamos a tener que estar visualizando de cara al futuro, ¿no? Que la aviación sabemos que avanza, digo, exponencialmente rápido y muchas veces las políticas van muy lento detrás de estos Sí. avances, ¿no? Y como te dice, somos muy regulados, quer dizer, hay regulaciones que tardan de 20, 30, 40 años, donde la aviación era muy distinta. Tenemos que realmente mejorar y seguir adelante con nuevas regulamentaciones que puedan nos ayudar a continuar creciendo de una manera segura y eficiente, ¿no? Entonces, esses cambios, essa revisión, digamos, de regulamentaciones, de poder ter uma liberdade de viajar entre países mais efetiva, realmente podem nos apoiar a continuar o crescimento e continuar generando benefícios, principalmente econômicos e sociais, né? Claro. Muchas gracias, Felipe. También me gustaría ir preguntándote un poco, porque es algo que estamos viendo, no nada más en la industria de la aviación, sino en otras industrias. ¿Cómo estamos manejando aeropuertos y aerolíneas la escasez de personal, ¿no? ¿Cómo estamos afrontando este nuevo reto? É um problema que transcende a aviação, ¿no? Creo que la nueva generación tiene una visión distinta de cómo es el trabajo, cómo les gusta el trabajo. Entonces, muchos trabajos que son ligados a la industria no son trabajos más que son atractivos hoy en día, ¿no? Digamos, el chico que yo era 50 años atrás, que iba a un aeropuerto para mirar un avión, ya no es más la atractividad que teníamos en el pasado, ¿no? Pero si tú miras nuestra industria y que tenemos sustentabilidad,
tenemos tecnología, tenemos artificial intelligence, tenemos mecánica, tenemos combustibles, tenemos hoteles, tenemos varias cosas que son Claro, agregadas a esa industria. Entonces tenemos que vender nuestra industria de una manera mejor. Creo que lo que nos falta es, digamos, que una empresa que produce un avión no hable solamente sobre ella, que una aerolínea no hable solamente sobre ella, que un aeropuerto no hable solamente sobre ella, pero que tengamos, digamos, uma visão general do que é essa indústria, do que essa indústria proporciona para oportunidades de trabalho. Então, com isso conseguiríamos atrair mais gente qualificada para poder trabalhar nos negócios. Nossa indústria, ela já paga um pouco mais que outras indústrias, então, de uma maneira general, nós outros generamos benefícios econômicos e sociais. O terceiro é como a tecnologia vai reemplaçar estas posiciones que realmente son más difíciles para trabajar. Por ejemplo, claro. un aeropuerto normalmente es lejos de un centro de la ciudad, tiene horarios que realmente no son agradables, porque muchos son 24/7, tú tienes que trabajar de madrugada, hace frío, hace sol, hace lluvia. Entonces, ¿cómo la tecnología va a nos ayudar a reemplazar ciertas posiciones que no son más atractivas a la gente para que lo haga, ¿no? E como fazer com que sea uma carreira de aviação seja realmente desarrollada, ¿no? Então, que cada área se pueda ter esse traslado do profissional. E eu digo eu mesmo com um exemplo, ¿no? Trabalhando em aviação, em combustíveis, trabalhando em relações governamentais, trabalhando para uma aerolínea, trabalhando para um aeroporto, como pode ser esta dinâmica de crescimento e desenvolvimento que creio que é extremamente fundamental também. E para isso, treinamento, políticas de desarrollo profissional em las Claro. empresas e, mais que nunca, entrenar, trazer realmente a gente a conhecer, a estudar, a gostar de isso que estamos fazendo, não? E mudar os parâmetros. Eu me acordo na ICI, temos uma pesquisa que se chama ESQ, que eram 70% dos formulários eram llenados a mano e hoje em dia são llenados por um sistema com um tablet, donde entonces las informaciones van automáticamente al sistema de ACI. Entonces, básicamente, antigamente tenía que tener una persona tomando nota a mano. A tecnologia nos ajuda a cambiar, ajuda a hacer com que essas melhoras contínuas existam. Esse é um pequeno exemplo. Há várias outras coisas para poder atrair que a gente então empiece a utilizar mais a aviação como uma parte de seu desenvolvimento profissional e crescimento profissional também. Claro. Fíjate, de esto que comentas de la preparación, yo creo que también es interesante porque algunas cosas ya se están automatizando. ¿Qué habilidades consideras que van a ser más demandadas en esta industria? Seguramente la parte de tecnología, inteligencia artificial, la parte de IT, la parte de generar realmente sistemas que realmente sean eficientes y que sean comunicables entre todo el sistema de aviación. La parte de data, la aviación produce mucha data. Cómo Así es. conectar essa data e fazer com que essa data seja utilizada de uma maneira mais eficiente, não? Então, essa parte de data é extremamente importante. A parte ambiental é extremamente importante para os aeroportos saber como vão consumir menos energia, como a implementação de políticas dentro de um aeroporto pode generar uma redução do consumo. A parte de construção, como generar que essa construção seja mais verde, mais efetiva. E a parte de engenharia de aviones, engenharia de sistemas que realmente fazem com que este avião, que é um tubo, basicamente, que se é um tubo há mais de 60 anos, vá se evolucionando de uma maneira com que genere realmente coisas que agreguem e que tragam realmente as pessoas a trabalhar com nós outros. Creio que é muito bom comentar que há 20 e pico anos, 30 anos, hacer una call o hacer una entrevista como esa era imposible, ¿no? Y cómo esta Así es. tecnología cambió. Entonces, los drones, Urban Air Mobility, é algo que también creo que va a agregar y va a atraer gente a nuestro negocio, ¿no? Como esses autos voadores vão ser parte, digamos, de uma maneira bem simplista, não? Vão ser parte do nosso cotidiano dentro do aeroporto. Como a tecnologia
vai nos auxiliar para que isso realmente ocorra. Isso também vai generar com que há necessidade de muita gente trabalhando para entender como vamos implementar essas coisas. As ideias aí estão, a tecnologia aí existe, como melhorá-la e como fazer com que isso seja uma realidade para o futuro, ¿no? Sí, cómo gestionar todo esto en el espacio aéreo, ¿no? Estos Sí, múltiples, el Urban Air Mobility, como decías, de los carros voladores, ¿no? sí. Entonces, realmente isso vai generar também muitas oportunidades de trabalho, não? Como resolver esses problemas, não? Como fazer com que isso se torne realmente uma realidade, não? Então, creio que isso vai agregar com que gente com ideias, com visão, pode generar que vai ter muitas oportunidades e vamos ter o aparecimento de muitas novas empresas, incorporação de muitas empresas que vão aparecer no mercado trayendo e buscando essas tecnologias de mejora contínua de los procesos, ¿no? Claro. Pues, y para finalizar, estamos preparándonos ya para el aterrizaje de este vuelo, Felipe, que me encantaría que durara horas porque está súper interesante la plática, pero quisiera ir cerrando. Que me gustaría que me contaras o que me platicaras cuáles son tus proyecciones o hablando un poco, miras al futuro, a un 2030, ¿cómo visualizas este crecimiento de la industria aérea de manera como holística, ¿no? Para un 2030. Creo que temos muitos retos, não? Temos retos regulatórios, temos retos de impostos, temos uma indústria muito dinâmica e às vezes muito frágil, não? Em termos de generar resultados financeiros efetivos, não? Então, Claro. creio que estamos em um momento muito importante da indústria, onde salimos de uma pandemia, onde se imaginou durante um tempo. Eu me acuerdo entrevistas que eu tinha que dizer, mira, a aviação vai continuar existindo, porque a gente me dizia, não, a aviação vai terminar, nadie vai mais viajar, e nós vimos que não, que na recuperação e esses últimos anos demonstrou que realmente o mundo globalizado faz com que a gente vá continuar volando, faz com que a gente vá continuar interagindo e faz com que os negócios continuem sendo de uma maneira globais. Então, temos todos esses retos políticas, temos retos de problemas com guerras, temos retos com problemas com restrições comerciais, que isso tudo de uma forma vai afetar. Como fazer com que a aviação continue crescendo? Creio que é continuar com o foco no principal que é a aviação, que é unir pessoas, unir negócios e fazer com que este benefício de poder viajar, de poder conectar-se, de poder transportar um cargo, continue valendo muito. E isso creio que mais que nunca em la história, principalmente depois da pandemia, se dá valor à aviação como esta. Então, como buscamos solucionar nossos retos, como buscamos continuar atraindo capital para invertir em nossos negócios, como continuamos melhorando as tecnologias para que sejamos mais eficientes e como vamos atrair mais gente para continuar trabalhando com nós outros. Então, é uma visão que é de curto, médio e largo prazo, é muito similar, não? Porque o primeiro passo, que é de agora até 2030, é mas que é uma continuidade. E todo está basado em tecnologia, pessoas, inversões e resultados financeiros que generam realmente o resultado que a gente vai continuar invertindo na aviação e vai continuar trabalhando com a aviação. E mais que nunca, não? Ter o passageiro como centro deste negócio é mais que nunca o benefício que vai generar a continuidade e o crescimento da indústria aérea no mundo. Então, este movimento creio que vai ser o futuro da indústria e vai continuar e vai nos brindar com esses números que esperamos que, como te disse, o doble de passageiros até 2040 e o 2,5 vezes até 2052. Não? Então, estou muito seguro e muito optimista que vamos lograr aí chegar, porque realmente é uma indústria fascinante e que nos traz muitos benefícios. Não?
Así es, Felipe. Ya para finalizar, ¿cuál sería un mensaje que te gustaría darle para los líderes de la industria, ¿no? Para precisamente encaminado a esto, a este futuro. Wow, es difícil, pero traten la industria como un ecosistema, ¿no? Ujú. Nosotros, como dice, no somos solo aeropuertos, no somos solo aerolíneas, no somos solo el control de tráfego aéreo, somos mucho más, ¿no? Y cómo conseguimos que todo ese Claro. ecosistema continúe trabajando en conjunto, cómo intercambiamos más las informaciones para generar que el crecimiento de la industria realmente integre toda essa comunidade que serve a los aeropuertos, ¿no? 60% de los trabajos de la industria están en un aeropuerto, considerando todas las industrias o las empresas que trabajan dentro de un aeropuerto. Entonces, no es imaginable hablar que solamente un aeropuerto, solamente una aerolínea tiene su espacio en el crecimiento y el desarrollo. Creo que toda esa comunidad, todo el ecosistema realmente es muy importante. Entonces, pensar en la industria como un ecosistema y no pensar solamente con una visión, digamos, muy pequeña, que es solamente tu empresa, que es solamente tu negocio, pensar realmente cómo podemos expandir y crecer todos juntos, ¿no? Wow, extraordinario. Siempre me ha encantado ese concepto que tú has mencionado en las pláticas que te he visto, te conozco desde 2019, Felipe, de que nos veamos como un ecosistema, ¿no? Todos nos necesitamos de todos para poder avanzar y seguir desarrollando de la mejor manera la industria de la aviación. Entonces me parece increíble. Muchísimas gracias por esta entrevista, Felipe, de verdad. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros y pues espero que sea la primera de muchas conversaciones. Seguramente me encantó también y espero que podamos repetir en un futuro hablando justamente de los desarrollos que comentamos aquí hoy, ¿no? Me encantará y telo por seguro, Felipe. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima.